Si me comunican en qué parte me quedé la semana pasada. Hicimos, creo que hasta la guerra con España, ¿no? Ajá, terminó el combate del 2 de mayo y vamos a ver hoy día lo que ocurrió después de la guerra, la crisis económica que se genera terminando la guerra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien y con ánimos de aprender nuestro nuevo episodio de la historia peruana. Hoy vamos a tratar esta crisis económica que se armó después de que pasó lo del combate. Entonces vamos con eso. Veremos también el gobierno de Balta. Hoy veremos también cómo se soluciona la crisis con la firma del famosísimo contrato Dreyfus. Y veremos la historia del primer civilismo y terminaremos con la guerra con Chile, pero no vamos a entrar a la guerra, sino vamos a llegar hasta que se nos declara la guerra. Hoy día veremos hasta cuándo nos declaran los chilenos la guerra. Hasta ahí vamos a quedarnos. Ya, a ver, hasta aquí, ¿cuántos presidentes ya hemos estudiado? Hemos estudiado, bueno, supongo que habrán venido repasando sus presidentes, ¿o no? ¿Mm? A ver, hazme una lista de todos los presidentes que nos han gobernado. Ay, qué rico tener mi collera, mi collerín. Desde la pandemia paro sentado todo el día. Mi cuello ya se quiere morir ya. Ya, empecemos. Arriba Agüero. Luego, ¿quién vino? Torre-Tagle. De Torre-Tagle, ¿quién vino? José de Lamar. Luego vino Agustín Gamarra. Luego Luis José de Orbegoso. Luego el más joven, ¿quién era? Salaverry. Luego el de la Confederación Perú-Boliviana. ¿Quién estaba al mando? Andrés de Santa Cruz. Y luego, de terminada la guerra de la Confederación, nuevamente vino el gobierno de ¿quién? Segundo gobierno de ¿quién? De Gamarra. Y luego de que muera Gamarra en la batalla de Ingavi en Bolivia, el Perú entró en una anarquía espantosa. No te voy a pedir que me digas los presidentes de la anarquía, que son como 8. Pero luego todo esto se soluciona con Ramón Castilla. Con él se inició la época del apogeo del guano. Y de Castilla, ¿quién vino? Vino Rufino Echenique. Oye, Fabricio, ¿por qué boicoteas mi examen oral? Yo estoy pidiendo que me escriban uno por uno los presidentes y tú de frente ya me los metes todo. Yo no he pedido así, yo he pedido poquito a poquito. Disculpen, chicos, que acá su compañero necesita ingresar muy rápido, está con angustia. Ya. Entonces, después de Ramón Castilla viene Rufino Echenique, y luego viene el segundo gobierno de Ramón Castilla, y de Ramón Castilla viene el presidente San Román, que murió menos de un año, y luego lo reemplaza el vicepresidente Peset, y Peset, con él empiezan los problemas con España. Incluso Peset se hizo impopular tras la firma del Tratado Vivanco-Pareja, y luego viene el presidente Prado, o golpe de estado de Prado, y con Prado logramos la victoria con España, ¿no? Y con él me había quedado. Confirmen, exactamente me quedé. Ustedes me dicen dónde. Ustedes me dicen, profe, profe. Yo sigo. ¿Dónde me quedé? ¿En qué PPT? Díganme, profe. Acá, acá, acá. Estamos el guano. Acá, acá. Me dicen, si no, yo me paso. Me dicen, profe. ¿Ah? Oh, ya se acabó todo. ¿Por qué son así? No me dijeron. Son unos traidores. Ya, ahí está. Muy rápido. Ya está bien. Ya, ahí me había quedado. Este es el combate de los demás. Mira, ahí está el combate, el combate. Combate, no combaters. Ya, y aquí vamos a empezar. Muy bien, arranco. Y dice así. Después del 2 de mayo, ¿qué día era? Solo súmale +1.
3 de mayo, muy bien, así me gustan, que sepan sumar. El 3 de mayo, el Perú amanece con una terrible crisis económica. Causas de la crisis. Nos habíamos tirado la plata del guano. ¿Qué novedad, profesor? No solo en corrupción, sino en comprar armas para ganarle la guerra a los coños godos en el Callao. ¿Qué famosos barcos, por ejemplo, compramos para ganar la guerra, aunque los barcos nunca llegaron a tiempo porque se demoraron, pero al menos los compramos? Son los dos famosos barcos que pelearon en la guerra con Chile, el Huáscar y la fragata Independencia. Muy bien. ¿Qué más? El Perú entró en crisis porque el guano se estaba acabando. ¿Cuántos millones de toneladas teníamos de guano al descubrirlo? ¿Recuerdas? Teníamos 12 millones de toneladas de guano. ¿Cuánto guano nos quedaba después de 30 años de corrupción y de orgía de desbarajuste? 2 millones de toneladas. De 12 nos quedaba 2. Así no es, ¿ah? ¿Quiénes se lo tiraron todo? Los corruptos consignatarios. Los que se quedaban con jugosas comisiones. Encima el Perú estaba endeudado con el mundo. ¿Por qué nos endeudamos, profesor, si tenemos plata del guano? Porque el Estado, antes que los consignatarios le den su dinero, el Estado pedía préstamos diciéndole a estos países que le íbamos a devolver con las ganancias de las ventas guaneras. Pero un día el guano se acabó o empezó a disminuir y ya no podíamos ver la forma como pagar la deuda externa. ¿Alguien me puede explicar en qué nos hemos gastado principalmente el dinero del guano? ¿En hacer ricos a los consignatarios? ¿En hacer ricos a los militares? ¿En construir ferrocarriles? ¿O en pagar la deuda interna? Muy bien, señor Fabricio. En hacer ricos a los consignatarios. Ese se llama burocracia civil. En aumentar la burocracia civil. Aunque la burocracia no incluye exclusivamente consignatarios, burocracia incluye los que trabajan en el Estado. Profe, no entiendo mucho cómo es aumenta la burocracia civil. O sea, se inventan trabajos porque no sabemos qué hacer con tanto dinero. Te lo pongo de otra manera. No sé si te lo expliqué. Si esta academia cobrara 3 millones de soles por ciclo, la pregunta es, ¿qué ofrecería de servicios porque tú le estés pagando 3 millones de soles por ciclo? ¿No? Porque creo que tú pagas, ¿cuánto pagas tú? Creo que pagas, 150, 200 soles, ¿no? La academia más cómoda que he conocido. Pero si la academia se arrebata, así como los rebata, y decide cobrar 3 millones de soles por alumno, ¿qué ofrecería para justificar ese monto? Ofrecería asesoría personalizada, un profesor por alumno, una tutora por alumno, clases gratuitas las 24 horas. Ofrecería un baño virtual por alumno, una cafetería virtual por alumno, 25 samaniegos para tener asesorías exclusivas. ¿Qué más? Ofrecería, no sé, bocaditos todas las noches, gratis, ¿no? Incluso a los chicos que están desmotivados, un show privado para la motivación y para las chicas también. Entonces, eso justificaría. La pregunta es, tendrías que crear nuevos trabajos, contratar más profesores, nuevos tutores, baños virtuales, un policía para cada alumno para que esté resguardando la puerta de su casa porque no te vayan a secuestrar y después esa vacante, tú tienes que ingresar a San Francisco. Un policía para que resguarde la puerta de tu casa. No solo para que no te roben, sino para que no te escapes de la casa. Entonces,
le están pagando a los policías buenos sueldos, a los tutores buenos sueldos, a los profesores buenos sueldos. ¿Y por qué tan buenos sueldos les pagan? ¿Es necesario que haya un policía por alumno, una tutora por alumno, samaniegos por alumno? No, es que como hay demasiada plata que tiene esta academia, hay que justificar los gastos. Eso significa aumentar la burocracia civil. Eso pasaba con el Estado peruano. Había tanto dinero que caía del guano que ya no sabía qué trabajos inventar para el Estado. Entonces ponían un water por cada empleado en la oficina, ¿no? Y un policía para que vigile cada baño. En fin, en eso se tiró el país la plata del guano. Bien, ¿quién me va a clonar? Yo soy único, Carla, nadie me puede clonar, excepto que me saquen ADN. Ahora, continuamos porque vamos a conocer la culminación del gobierno de Prado. Profe, ¿cómo que la culminación? Si Prado ya había terminado su gobierno. Te equivocas. Él peleó en el combate del 2 de mayo en 1866, pero él aún no quería irse del poder. Por eso se da 2 años más de gobierno, del 66 al 68. Vamos a ver qué hizo Prado en sus 2 últimos años. ¿Qué hizo? El Perú lo odió. No, profe, ¿cómo va a decir eso? Si el Perú lo amó a Prado porque nos llevó a la victoria del 2 de mayo del Callao. Ese es en la guerra. Pero después, 2 años más, correcto, solito se mandó y el país lo odió. Y lo que lo recordamos en esos 2 años fue que decidió para salir de la crisis económica, crear nuevos impuestos. ¿Nuevos impuestos? Sí. Contrató su ministro de Economía, Manuel Pardo, futuro presidente del Perú, ¿eh? Manuel Pardo como ministro de Economía. Y Prado le dijo, ministro de Economía Pardo, usted tiene que dar nuevos impuestos porque como el Perú está aguja, está calato, hay que restablecer el tributo indígena. No seas malo, pues, papi. ¿Cómo vas a restablecer el tributo indígena, presidente? ¿Te van a odiar quiénes? Pues los indígenas. Por eso, ¿quién se rebeló? Túpac Amaru III. Prado es bien conchudo, ¿no? Decía que como los indios no contribuyen en nada porque no tienen trabajo, que paguen solo un tributo. Por eso se revela Túpac Amaru III. ¿Pero qué está hablando? Existió solo Túpac Amaru II. Te equivocas. Un congresista llamado Juan Bustamante sacó cara en defensa de los indígenas. Este congresista se puso de nombre Túpac Amaru III, a pesar que no descendía de ningún Túpac Amaru II, ni menos el primero, ¿no? Es como que yo soy Frank Samaniego y me proclamo Antauro. Imagínate, el verdadero me fusila, ¿no? Porque yo no puedo atribuirme nombres que no me competen. Entonces, este Juan Bustamante se puso Túpac Amaru III, pero lo hizo con justicia, porque salió en defensa de los indígenas, contra los abusos de la resurrección del tributo, llamándole contribución personal. Se rebeló en Puno. Tanto amaba a los indígenas que creó una sociedad llamada Amigo de los Indios. Sí, señor. Defensor de los indígenas. Según su bisnieta, él descendía de Túpac Amaru II. Por eso se creía un tercero. No está probada simplemente esta relación directa con Condorcanqui. Él había viajado a todos los países de Europa. Y Túpac Amaru ganó o perdió. Bueno, Juan Bustamante o Túpac Amaru III pidió al presidente que se anule el tributo indígena. Como no le hicieron caso, se rebeló y tomó Puno
Lo malo era que los indígenas ya no eran fuertes como antes. Entonces fue derrotado. Y fue derrotado por los indígenas que estaban con el gobierno de Prado. Ellos fueron los que le metieron el piedrón en la cabeza cuando estaba en el suelo. Así fue como murió. Entonces, la rebelión terminó. Y nació la leyenda de Juan Bustamante Túpac Amaru III. Pero la gente lo odia a Prado, más aún porque se revela Ramón Castilla. Ramón Castilla dijo, déjenme que yo le haré el golpe de estado a ese Prado. Pero Castilla estaba viejo ya. Ya no estaba en sus mejores épocas. Tenía la edad de PPK. Pero así valiente Castilla decidió caminar desde el desierto de Tarapacá hasta Lima para hacerle el golpe. Pero Castilla ya se alucinaba chibolo, Castilla. Ya no, Castilla, ya fuiste, Castilla. Ya tenías la edad de... ¿no? Pero no, Castilla subió a su caballo. Me voy contra el dictador Prado, dijo. Pero se desmayó como 3 veces. Pero se levantaba. Calor de 40 grados. Desde Chile preparó su expedición. No había que comer, un sol abrasador. No había agua, le dio fiebre, fatiga. Pero a pesar de todo, siguió trotando 30 leguas más. Pero se volvió a caer del caballo y se volvió a desmayar. Los soldados le dijeron, Mariscal Castilla, aborte la operación, aborte la operación. Se le había agotado, señor. Hagamos un alto. Pero Castilla le decía, váyanse al diablo. Los hombres como yo mueren a caballo. Seguía montando su, qué terco Castilla. A la media hora se volvió a desmayar. Otro golpe de calor. Estaba deshidratadísimo. Eran las 4:15 de la tarde ese día. El calor terrible en el desierto. Castilla abrió los brazos y sus últimas palabras fueron, tengo sed. Los soldados le dijeron, ¿quién tiene agua? Nadie tenía agua, todos se lo habían tomado. Y un soldadito de suerte, yo tengo un poquito en mi mochila, ya, dame, sí, pero no, dame, no, pero yo pienso, no, que quiero, ábrenle la mochila, ya, y está eso, ábrenle la boca de Castilla, denle agua, ya, y le hicieron tomar agua. Castilla tragó y murió. ¿Qué había pasado? No era agua, era aguardiente lo que ese soldado quería decir, pero no le escuchaba, ¿no? Y así le asfixió la garganta a este. Y así murió el gran Ramón Castilla después de toda la historia política que hemos visto. Murió intentando un golpe de Estado. Así mueren los verdaderos caudillos. Mueren haciendo golpes de Estado, ¿no? No como otros que mueren en la cárcel, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría morir haciendo clase virtual. Entonces estoy acá y ustedes van a pensar que me he lagiado, pero no. Samaniego pasó a mejor vida. ¿No? Muy bien. Entonces, así termina el gobierno de Ramón Castilla. Y Prado, qué terco que no se quiere ir del poder. Hoy ya está llegando, mi Prado. Y encima recontra vivo, adivina lo que hace. Crea una nueva constitución. Ah, esa es una buena pregunta de Fabricio. ¿Por qué Castilla se rebeló contra Prado si Castilla era conservador? ¿Sabes por qué? Porque Prado no era conservador. Prado era liberal. Aunque no lo creas. Profesor, ¿tiene pruebas de lo que está hablando? ¡Sí! Prado en su gobierno había establecido la nueva constitución de 1867. Esa constitución era liberal. El gobierno de Prado, repito, había implantado la constitución de 1867 con ideas liberales. La única cosa que no era muy liberal era que no permite la libertad de religión.
sea, libertad de todo. Liberales, libertad para que hagas lo que quieras, pero la religión católica es la única. La religión católica se profesa, no está permitida otra. Profesor, ¿y por qué dijo eso si él era liberal? Es que en lo católico no es liberal. Sin embargo, a pesar de eso, la Constitución permitía que al ser liberal las chicas se puedan casar y podían tener hijos antes del matrimonio, lo cual sería terrible porque tú no puedes tener hijos antes de casarte. Recién cásate y puedes recién tener tus hijitos porque formas el matrimonio, ¿no? Es un sacramento de Dios. O sea, en ese sentido se volvió muy liberal. Por eso es que a las viejas católicas no les gustaba la Constitución liberal, ¿no? Además, Prado se hizo odiado porque no quería que se toquen las campanas de la iglesia. Tampoco le gustaban las procesiones con bulla. Por eso es que la Constitución solo duró 5 meses. En Arequipa prendieronle fuego a la Constitución. Entonces, de esa manera, buena pregunta la que me has hecho, ¿no? ¿Cómo puede usted decir, profesor, que él es liberal si está aumentando el tributo indígena? Mira, Fabricio, te doy toda la razón a tu comentario, pero esas son las contradicciones que suelen tener los políticos. Un político puede decir que es liberal, pero en el fondo, a lo Castilla, ¿no? Pero en el fondo, mira lo que establece, restablece el tributo indígena. Pero es que también cuando eres un político tienes que tomar en cuenta de que el Perú viene de una combate el 2 de mayo, no hay dinero, hay mínimo que los indios contribuyan, porque si me siento súper liberal y no le cobro nada, nos morimos de hambre porque el Estado sin dinero no vive. Pero al mismo tiempo él quería pintarse de liberal, por eso establece esta constitución liberal. Pero la gente le llevó su constitución, solo duró 5 meses y restablecieron la de Ramón Castilla. ¿Cuál era la anterior a esta constitución? ¿La de qué año? ¿No te acuerdas que te hablé de la de Ramón Castilla que duró 60 años? Te lo conté la semana pasada, cuando Castilla dio 2 constituciones en un solo gobierno. Claro, se restableció la de 1860. Qué bueno que te acordaste. Entonces la del 67 prácticamente duró 5 meses como si ni existiera, ¿no? Es un mal chiste nada más, esa constitución, ¿no? Es como el gobierno de Castillo, es un mal chiste, ¿no? Los libros de historia, 2 renglones, un parrafito, Castilla, Castillo. ¿No? Dina Boluarte, bueno, Dina Boluarte va a tener más renglones en los libros de historia, porque así nomás no se deja. Bien, y así ya la gente no aguanta y quieren la caída de Prado. ¿Quién se rebeló contra Prado? Ramón Castillo, pero ya murió, pues. ¿Y ahora quién se rebelará contra Prado? Se le rebelan por el norte y se le rebelan por el sur. Adivina quién se le revela por el norte. El coronel José Balta. Se subleva en el norte. Ay, ¿ustedes cómo saben eso? Pareciera que estuvieran con su libro a la mano. Les recomiendo esto. Para que tengan toda la información. Y en el sur se le revela el vicepresidente Díaz Canseco. Pedro Díaz Canseco. Correcto. No, le voy a hacer la ley del hielo a Windsor por su comentario, porque me has clavado un PDF en mi corazón, Windsor, en mi orgullo. Sí, sí, sí. Entonces, se le revela Balta por arriba y Díaz Canseco por abajo. Entonces, el día que a Windsor se le revelen por arriba y por abajo, él va a terminar siendo un sanduchito, ¿no? Y por eso es que Prado tuvo que renunciar. Ahí sí renunció y se fue a Europa. En Trujillo la gente apoyaba a Balta, ¿no? Incluso ahí bailaban la conga. ¿Han bailado la conga? ¿No saben bailar la conga? En esa época, Jorge Basadre, y acá tengo el libro de Basadre, espérate. Vamos a leer un poco la conga, ¿ya? Cuando dice Basadre. Dice, de los coroneles, ¿cuál es el mejor? El coronel Balta se lleva la flor.
Venga la victoria, la aurora rayó, y canta mi gallo el corococó. Y ahora sí, que empiece la conga. La puerca raspada, la niña casada, o tan casadera por ser hechicera, negra, 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 sácate ese pique, mi amo, ya me lo saqué, no me pegue usted, mi amo, ya me lo saqué. Ahora sí la conga. Ya, así eran los golpes de Estado, con fiesta, con jarana, ¿no? Esos eran golpes chéveres. Bien, y así Prado renunció. Ah, ya lo escuchó, ya, chévere. Y obvio que el famoso era Balta, porque había dirigido la rebelión por arriba, y él fue el nuevo presidente del Perú. A continuación, el gobierno del coronel José Balta, que será el último presidente militar del primer militarismo. Bien, él va a ser el último presidente del primer militarismo. A Balta sí que se le va a complicar su gobierno porque va a tener que ver cómo solucionar la crisis económica que nos está dejando la era del guano. El ministro de Economía, nuevo, porque antes tenía otro viejo, decidió contratar uno nuevo que se llamaba Nicolás de Pierola, futuro presidente. Le preguntó, ministro Pierola, dígame un consejo sobre cómo tenemos que solucionar la crisis económica. Y Pierola como ministro le dijo, señor presidente, muchas gracias en primer lugar por nombrarme hoy, día de mi cumpleaños, su primer ministro. Este es mi tremendo currículum que lo quiero que vea. Yo he sido sacerdote, yo he sido periodista y ahora me gusta ser ministro de Economía. Y si Dios me protege, puede que sea presidente del Perú en el futuro y hasta 2 veces como Alan García. Muy bien. Entonces, Balta le dijo, disculpa, ministro, dejemos las formalidades. El Perú necesita que me des el consejo. ¿Cómo poder solucionar la crisis económica? Y Pierola le dijo, presidente, tengo el mejor consejo. Hay que acabar con los corruptos. Hay que acabar con los consignatarios. ¿Y cómo hacemos eso, ministro? Habla. Fácil, presidente. Solo nos queda 2 millones de toneladas de guano, de los 12 millones que había. Ya no le entregue el guano a los consignatarios, señor presidente. Porque los consignatarios dicen que van a entregarle todo el dinero a usted. Mentira, se lo van a enyucar. Hagamos una cosa. Vendamos el guano que nos queda directamente desde el Estado a los compradores. Pero insisto, no le entregue el guano a los consignatarios, porque los consignatarios se van a quedar con toda la plata y le van a dar menudencia. Pero ¿a quién le vamos a vender el guano que nos queda, Piro? Es poquito. Presidente, déjemelo a mí, a este pechito. Yo conozco a 2 hermanos franceses que nos quieren comprar el guano. Los hermanos Augusto y Fernandín Dreyfus, los hermanos judíos Dreyfus. Y ellos nos podrían comprar el guano. Efectivamente. La firma del contrato Dreyfus fue hecha en 1869. ¿Qué establecía dicho contrato? Cláusula number 1. Al Perú va a vender toditito su guano, las 2 millones de toneladas. Cláusula number 2. Francia, por esa venta, nos va a pagar 73 millones de soles. Para la época, era una cifra muy jugosa. Pero, cláusula 3. Francia con los Dreyfus no nos van a dar los 73 millones de soles en una, sino por mensualidades. Paso. Formas de pago, ¿cómo hacer? Un adelanto de 2 millones de soles, apenas se firme el contrato. Luego, mensualidades de 700,000 soles. Ya. Y cada fin de año, un adelanto de 5 millones más. ¿Así? ¿Y por qué a fin de año 5 millones? ¿Por qué más que los otros meses? Porque esos 5 millones nos los van a adelantar con una condición,
que el Perú se tire sus 5 millones en pagar la deuda externa. Oh. O sea que el contrato Dreyfus tiene como objetivo no solamente prescindir de los consignatarios nacionales, sino además tener platita mensualmente para hacer obras públicas y además nos van ayudando a pagar la deuda externa. Sí, señor. ¿Cuánta nota le pones al contrato? De 0 al 20. ¿Te pareció un buen o un mal contrato? 20. Ah, bueno. 20 le han puesto. Entonces, este contrato tenía esos objetivos. Eso sí, después de firmado el contrato, olvidémonos del guano para siempre. Ya no va a haber guano nunca más. Incluso teníamos temor de que la balanza, al pesar la cantidad de guano, no alcance 2 millones. Entonces tuvimos que raspar el conchito de la isla, a ver a la máquina, no falta unos gramos, ya. Agarramos al ave del cuello, colabora, y con eso se consiguió llenar las 2 millones de toneladas. Y así, contrato firmado. Pregunta. ¿Con qué objetivo se firmó el contrato, dije? Prescindir de los consignatarios, nacionales o extranjeros principalmente. Prescindir de los consignatarios nacionales, que son los más rateros. 2, que ese dinero sirva para construir obras públicas. Cosas para que el Perú por fin progrese, porque ya estábamos hartos de tanto despilfarro. Otro objetivo, pagar la deuda externa y sanear nuestro déficit fiscal. Muy bien. Firmado el contrato Dreyfus, viene la pregunta. ¿Qué haremos con el dinero que nos van a ir pagando los Dreyfus mensualmente? ¿En qué nos los vamos a gastar? Ya aprendimos la lección. Ya no vamos a estar tirando el dinero al agua. Ya no vamos a estar despilfarrándolo como locos como 30 años atrás hicimos. Hay que usar ese dinero para invertirlo en algún proyecto que beneficie al país. ¿Y ese proyecto cuál sería? El mismo que hicieron los ingleses y los Estados Unidos, que los estaban sacando de la barbarie hacia la civilización. Son unas cosas duras, largas, y que hacen chucu, chucu, chucu. Correcto. Ese era el lema. Invirtamos en ferrocarriles, lo que otros se lo gastaron en guerras civiles. De esa manera se inició la llamada política ferrocarrilera. Profesor, pero no entiendo cómo el Perú va a poder tener tanto dinero construyendo tanto tren. A ver, ¿cómo vamos a obtener tanto dinero al construir tren? No vayan a escribir con el pasaje de los que suban. No es metropolitano, no es tren eléctrico, no es para llevar pasajeros. Estos ferrocarriles que vamos a construir con el dinero de los Dreyfus será para que lleguen hasta dónde. Va a partir de la costa y hasta y su último paradero, ¿dónde va a ser? En la sierra. Profesor, pero ya antes habíamos hecho trenes. Claro, los de Ramón Castilla, Lima Callao, Lima Chorrillos. Los trenes Lima Callao, Lima Chorrillos eran tranvías para llevar pasajeros. Estos no sirven para pasajeros. Estos tienen que servir para algo más chévere. ¿Para qué? Son ferrocarriles de penetración. Son ferrocarriles trasandinos. O sea, van a penetrar toda la cordillera de los Andes y van a llegar hasta la mina más cercana. Y traeremos las minas a la costa. Otro tren va a llegar hasta la zona petrolera más cercana y traeremos el petróleo por los trenes hasta la costa. El Perú es un país muy rico. Entonces, ¿por qué somos tan pobres? Dame una respuesta.
El Perú tiene gas, tiene petróleo, tiene oro, tiene plata, tiene todo. Estamos llenos de recursos naturales en la zona andina. ¿Y por qué son tan pobres los hombres de la sierra entonces? Porque nunca habíamos logrado transportar esas riquezas al exterior para exportarlos. Te pongo un ejemplo. Manuel Pardo, futuro primer presidente civil del Perú, cuando tenía 8 años tenía asma. Sus padres lo llevaron a Huancayo para que se cure del asma porque allá el aire es más puro. Y resulta que estando allá, él se dio cuenta que abundaba el trigo en Huancayo. Entonces la pregunta es, ¿por qué el gobierno peruano toda su vida le había comprado trigo a Chile? Si teníamos tanto trigo en Huancayo. Y la respuesta es la siguiente. Porque transportar el trigo desde Huancayo hasta Lima era imposible porque no habían vías de comunicación, no habían carreteras, no había automóvil, ni trenes, no había nada. Era más fácil que los chilenos nos los traigan su trigo en barcos. ¿Te das cuenta? O sea, el Perú necesitaba comunicarse. Trenes en todo el Perú era lo mismo que decir venas por todo el cuerpo humano. Entonces, ¿quién es el que dio la idea de hacer ferrocarriles cuando tenía asma y estuvo en Huancayo y vio que el trigo había ahí? Escribió su artículo en la llamada Revista de Lima y propone la idea de hacer ferrocarriles. Este fue Manuel Pardo. Acabo de mencionar su nombre y nadie me lo dice. Él fue el profeta de los ferrocarriles. Pero entonces vino un problemita. ¿Cómo hacer ferrocarriles llevándolos a la cordillera de los Andes? Porque hacer un ferrocarril en Lima es lo más fácil. Pero traer, o mejor dicho, pero llevar una línea de tren hasta los Andes, hasta los 5.000 metros de altura, es como que tú hagas un tren hacia 5 kilómetros hacia el cielo. Y no es tanto por el tema del soroche, sino porque la sierra tiene mucho accidente geográfico. Vamos a dibujar un dibujo. Esta es la línea del tren, vamos a decir. Y este es un abismo, típicos de la sierra. Este es otro abismo. Acá al fondo hay un río. Ya. Acá está el paisaje. Y esta es la continuación de la línea del tren. Ya. Y acá está tu tren. ¿Cómo haces para que este tren no se caiga al abismo y continúe por acá? ¿Ah? A ver, ¿cómo haces? Tendrías que hacer columnas y vigas. Un puente, profesor. Pero para que el puente soporte, tienes que saber ingeniería. Si no, con el peso nomás todo se cae. Sus vigas y todo. Y en el Perú, la UNI aún no existía. Chamar, ¿y ahora qué hacemos? El proyecto de hacer ferrocarriles se fue a la basura. ¡No! Pero como Dios es peruano, nos hizo un milagro. Nos trajo al ingeniero norteamericano Enrique, llamado también Henry Mays. Y Henry Mays llegó directamente de los Estados Unidos y nos dijo, señores del Perú, yo ser ingeniero, yo saber hacer trenes, así es que si me contratan, yo poder construir de todos tus chucuchucos. ¿En serio, Mays? Otra vez nuestro estómago se empezó a llenar de maripositas e ilusiones. Mays, a ver, ¿te puedo tomar oral? Oh, all right, well, forever and ever. Yeah, all right. A ver, ya, un all right. A ver. Oye, Mays, una preguntita. ¿Cómo haces para que el tren no se caiga al abismo? Oh, esa pregunta es muy fácil de responder. So, al ser vigas, porque yo soy ingeniero, le pongo acá soportes de acero, de hierro, y tu chucu chucu, chévere, continuará. Oye, me hizo otra pregunta y te terminamos. Si acá hay un cerro de roca enorme que obstaculiza la línea de tren, ¿qué haces? Oh, sencillamente por eso yo usar una cosita que tengo en mi mano,
que se llama dinamita, y cuando lo prendes hace ¡pum! Entonces explotar toda la montaña de roca y hacer tunelcito, y para que veas incluso que tu chucu chucu va a entrar por tunelcito, así, mira, bien chévere, te lo voy a hacer. Te voy a hacer 30 túneles, 50 vivas, puentes, un paisaje extraordinario. Cuando tú paseas, vas a quedarte con ojo chueco mirando tu bonito paisaje y haciendo un paseo bien bonito. Mace, nos has convencido. Construyenos 30 líneas de tren. All right. ¿Cómo es? Oh, Mace, perdona. ¿Cuánto cobras? Oh, yo a cobrarte, a ver, por 30 líneas de tren, ¿no? Ya. ¿Todas de Costa a Sierra? Sí, todas. De Tumbes a Cajamarca, de Piura hasta Chachapoyas, de Tacna hasta Puno. El más famoso es de Lima a Loroyo, ¿no? Y hasta ahora existe la línea del tren, pasa por el río Rima, por Fose, por ahí cruza la línea. Llega por Chosica y... Bueno, Tren Macho se llama ahora, pues. All right, a ver, yo cobrarte 75 millones de soles. 75. Oh, sí. Con todo mano de obra. ¿Cuánta plata nos iba a pagar los Dreyfus? 73, ¿no? ¡Hala, no alcanzo! Y encima tampoco tenemos los 73, tenemos solo 700.000 soles porque nos están pagando por mensualidades. La calapirinaca, ¿qué hacemos? A ver, solución, ¿qué hacemos? ¿Pedir préstamos? ¿A quién? ¿Al gota a gota? No, no nos conviene. A ver, otra opción. Otra opción. Ya, se nos ocurre una idea. Vamos a pedirle préstamos a Inglaterra. Inglaterra en una nos choteó. Oh, Perú, no seas conchudo, no te prestar nada. Primero págame mi deuda externa del tiempo del guano. Y no, joder, ya, ok. Ya. No, tampoco seamos tan conchudos, ¿no? Nadie nos quiere prestar. Estábamos endeudados con el mundo. Hasta que el único país que nos atrevimos a pedirle préstamos, adivina quién fue. Al mismo país con el que firmamos el contrato Dreyfus. A Francia. A Francia. Francia, prestas plata. Oh, cuando querés, Perú, yo estoy amigo tuyo por el contrato Dreyfus, cuando necesites. 75 millones de soles. ¡Hola! Es demasiado dinero. No, podemos hacer una cosita. Te doy los 75 millones, pero ya no te debo nada de contrato Dreyfus. Ya pues. Y le dimos toda la plata a Mace. Mace, arranca tu proyecto. Pero Mace nos estafó. Se gastó toda la plata en sus amantes, en sus mujeres, en el Yankee Casanova. Hasta compraba la madera más cara de Europa cuando podía haber talado los árboles de toda la selva peruana. Hasta los uniformes de sus obreros eran importados de marca, traídos de Estados Unidos, cuando podía haber comprado de Gamarra nomás. Y Mace, no digo que no hiciera nada, sí hizo, pero no avanzó todo. O sea, vamos a ver un mapa ya, mira, esta es la costa, esta es la sierra. Digamos que el objetivo era hacer un tren que llegue hasta acá. Digamos que este es un pozo petrolero, digamos que este es un asentamiento minero. Ya, entonces, esta es la línea de tren que empezó en la costa, tenía que llegar hasta acá. Pero la plata se le acabó por la mitad. Había empezado las 30 líneas de tren y la plata se le acabó a la mitad. Entonces, Perú, ya se me acabó el dinero, así es que dame más dinero y termino, solamente falta un tramo. ¿Cuánto más necesitas, Mace? Oh, mira, 30 millones más. 30 millones más. Oh, ¿de dónde sacamos? Francia, me presta 30 millones más. Oh, bueno, está bien. Yo pienso que contigo, si tú me vas a pagar, yo confío en ti, porque con tus ferrocarriles ya terminados, me vas a pagar dándome todas las riquezas que tú venderás.
Francia, chévere, el único que apostó por nosotros, ¿no? ¿No? Chévere, Mbappé. Ya, entonces, recibimos la plata y... Meis, ahora sí, termina. Ahora sí, pues, Meis, no se hagas, Meis, ¿ah? Estás en Perú, ¿ah? Y Meis se volvió a acabar la plata. Y no había terminado nada. No, tampoco digo que no avanzó. Avanzó un poquito más. Avanzó un poquito más. Ya faltaba poquito, ya. Ya faltaba poquito. Ya. Y Mace nos volvió a pedir 15 millones más. Ya, mira, dame un sencillo de 15 millones más. Francia, solo 15 millones más. Francia, ¿qué dijo? ¡Hola, hola! ¡Ya mucha platín! Nosotros no estamos para vomitar platín. Ándate a pedir a la otro paisito, si no prostituititi. Y así fue como ya no nos quisieron dar los últimos préstamos. Pero quedábamos endeudados. Mira, para ponerlo más sencillo, el Perú había pedido como 3 empréstitos a Francia y ahora estábamos endeudados hasta el cuello. Meis, pucha, oye, Meis, ya no seas conchudo, Meis, ya, ahí están los 15 millones finales. Termina lo que falta. Y Meis se murió. Se murió. Y ya no le podíamos ni siquiera hacer juicio, porque juicios por Ouija no se hacían en ese época. Y ahora no teníamos plata, no teníamos ferrocarriles, estábamos endeudados hasta el cuello con Francia. Habíamos gastado nuestros últimos recursos del guano y del contrato Dreyfus. Estábamos en peor bancarrota fiscal. Y para remate, 10 años más tarde, Chile nos declara la guerra. Profesor, pero sí se avanzó un poco, ¿no? Sí, pero mira, la fregada era que tú te subías a estos ferrocarriles y, el chofer avanzaba. Y tú abrías la ventana del tren. Pucha, qué hermosos paisajes, ¿no? Caminar por Huancayo, por la serranía. Aparte que el soroche te hacía adrenalina. Pero entonces el otro paisaje, daba ganas de subir al techo y mirar todo. ¿No? Unos túneles, cuidado, túnel, ¡ay, qué oscurito, qué rico el túnel oscurito! Salías, oh, un túnel por arriba, un puente por abajo. Y de un momento a otro, el camino se acabó. Oye, tan rápido se detuvo el tren. Y el chofer decía, ya no hay más camino, bajen. Y bajábamos, encontramos un desierto. ¿Qué? ¿What? ¿Qué? Pero, ¿y por qué nos bajan en un desierto? No, es que hasta acá nomás había plata para hacer el tren. La mina más cercana, el villorio más cercano está acá 2 kilómetros más todavía. Por eso es que cuando Charles Wiener, el famoso alemán, se subió a uno de estos ferrocarriles, escribió en su diario, qué raro los peruanos. Habiendo tenido tanto dinero de la riqueza guanera, mira cómo termina su historia. Hacer un ferrocarril que no tenía destino y gastarse todito su riqueza era como llevar un barco a la cordillera de los Andes. Qué raros los peruanos. Así tituló su artículo, qué raros los peruanos. Ese fue el recuerdo de Charles Wiener. En fin, ¿qué podemos decir? Profesor, y Mace era un desgraciado. Descubrimos que era un estafador profesional. Había hecho lo mismo a los chilenos, les había robado a los chilenos. Él había hecho quebrar un banco en Estados Unidos, falsificando acciones, y para no ir a la cárcel huyó a América del Sur. Luego de que se gastó su plata de lo que estafó a Chile, ahora le tocaba al Perú. Pero tampoco quiero hablar mal de Mace porque mucho de su fortuna se la donó a los niños pobres del Perú. Mucho del dinero que tuvo Mace incluso lo usó para obras de caridad. Sí, él es Mace. Incluso, una de las cosas más interesantes que hizo en su vida fue rifar su mansión. ¿Cómo rifar la mansión? Vendió 700,000, no vendió solo 400,000 boletos a $1. Y adivina quién se ganó la casa. Su empleado. Y como su empleado
no tenía dinero para limpiar, pintar, porque cuidar una mansión es muy caro. Mace le dijo, obrero, ya que nos conocemos, te compro tu casa, la que has ganado en la rifa. Te ofrezco 200,000 pesos. Entonces, recuperó su mansión y le quedó 200,000 pesos más de la rifa, porque había vendido 400,000 boletos en total. Esa fue la estafa más legal y astuta que pudo haber hecho. Era, pues, un hombre de negocios, ¿no? Y lo increíble de todo es que murió pobre, ¿eh? Sí, murió pobre Henry Mace. Puedes ver su biografía, entra al video de YouTube A la vuelta de la esquina, Henry Mace, el profeta de los ferrocarriles. Muy, muy bonito lo que hacía Gonzalo Torres, el narizón pataclán, ¿no? Incluso sus últimas palabras antes de morir fueron, quisiera morir. En fin. Hay que ser más original antes de morir para decir otras palabras. Bien, y ahora, ¿qué va a pasar? Profesor, tengo ganas de llorar. No llores, porque ahora te voy a levantar el ánimo. Con el dinero que nos tocó del contrato Dreyfus, el gobierno de Balta moderniza Lima. Por ejemplo, mandó a derrumbar las murallas de Lima. Esas murallas eran coloniales, pero como ya no existen piratas, que se derrumben las murallas de Lima. 2, construyó el puente Balta. ¿Conocen el puente Balta? ¿No conocen? ¿Conocen la avenida Bancay? Te vas por toda la avenida Bancay, cruzas el río Rímac. Ese puente de la avenida Bancay cruzando el río Rímac. Ya, sí, ya, ese no es. Ya, no es. Es el que está al otro lado. El que está cuando te vas a Amazonas. Te vas a Amazonas a comprar libros, hay un puente, el puente Balta. No confundas con el puente Trujillo, que está al siguiente cuadro. Ya, puente Balta. El puente Balta es viejazo. Dicen que ya se va a caer ya. Porque como es un puente de fierro colonial, se ha descubierto que los ropavejeros pican las columnas del puente Balta para reciclar y venderlo para su comida diaria. Así es que no te extrañas que un día estás caminando por el puente Balta y terminas en el Rímac. Ahí así como las vaquitas con el huaico que llevaban al mar, ¿no? ¿Te acuerdas? Qué feo. ¿Qué más hizo Balta? Balta también construyó el Hospital 2 de Mayo. Hospital 2 de Mayo. Pobre que me preguntes, profe, ¿por qué le puso ese nombre? Ahí sí te voto, ¿eh? Ya, Hospital 2 de Mayo. También con Balta se creó el distrito de La Victoria. ¿Y por qué le pusieron el distrito La Victoria? Porque ese terreno había sido de la esposa del expresidente Echenique. La esposa del presidente Echenique se llamaba Victoria de Echenique, y por eso cuando ella muere, había dejado en su testamento que su terrenito será el distrito de La Victoria. Ajá, de la tía rica Vicky. Aunque ahora más parece la derrota que la victoria, ¿no? Sí. Por eso cuando mis alumnas me dicen, yo vivo en Villa María del Triunfo, yo digo, oye, pero más parece Villa María del Fracaso. Pero bueno, también hizo otras obras públicas, pero las más importantes son las que estamos viendo hoy. Hey, mira, ahí está de abajo. Construyó el Museo de Arte, lo que hoy es el Mali, pero no era museo en esa época. En esa época era el Parque de la Exposición. Y tú dirás, este palacio de la exposición, ¿para qué servía? Para exhibir cosas exóticas. Por ejemplo, ahí estaba exhibiéndose la pintura Los funerales de Atahualpa. Ahí se exhibía la piedra de Chavín, la Estela Raimondi. Ahí también se exhibía el reloj de Pedro Ruiz Gallo. ¿Ustedes saben cómo era ese reloj? El ingeniero peruano Pedro Ruiz Gallo había hecho un reloj de 10 metros de alto. ¡Hala! No era un reloj, era el reloj, el señor reloj. ¿Y por qué era tan famoso ese reloj? Pues porque daba la hora, los minutos, los segundos. Y decía qué día estamos, los meses del año. Daba las estaciones. Nos decía en qué siglo vivimos. Nos daba las fases de la luna. Nos decía el curso del sol. A las 5 de la mañana salía un muñequito de juguete y arriaba la bandera nacional. Ese reloj lo tenía todo.
tenía luz, agua, desagüe. Ese es un pedazo nomás, porque el reloj era enorme, era una torre de reloj. No, ya no existe ese reloj. Se lo llevaron los chilenos en la guerra del Pacífico. Y lo se llevaron así, a punta de echar, despedazado, pieza por pieza se la llevaron. Y allá lo volvieron a construir para hacerlo funcionar y no lo pudieron hacer funcionar. ¿Y sabes por qué? Porque Pedro Ruiz Gallo le había sacado una pieza de engranaje muy valiosa para que no pueda funcionar. Entonces lo tienen los chilenos hasta el día de hoy ahí tirado en sus museos en el almacén. Entonces todas estas cosas se exhibían en el Palacio de la Exposición. No, que nos van a devolver, si ni siquiera nos han devuelto los libros que se saquearon en la Guerra del Pacífico. Y además, ¿para qué no los van a devolver si acá nadie lee? Dicen los chilenos. Mejor que Chile los está usando, más provecho, dicen. Bueno, y así termina el gobierno de José Balta. Sin embargo, antes de que se termine su gobierno, una noticia de último minuto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acaba de aparecer el... ¿Qué pregunta? Perdón, no leí. Así como el Big Bang. ¿Qué es el Big Bang? No entiendo. ¿Epidemia? ¿Los ferrocarriles siguen en la actualidad incompletos? Ah, ¿esa es la pregunta, Carla? Ya. Los ferrocarriles en la actualidad siguen existiendo, pero ya no se puede ver. ¿Por qué no? Porque todas las líneas de ferrocarril, están tapiadas con el cemento que ponen en las pistas para que puedan ir los automóviles. Por eso cuando tú vayas a la Punta Callao, por ahí pasaba una línea de tren, vas a ver que la autopista todavía queda un pedazo del fierro del tren, pero que lo han cubierto todo para que las llantas de los automóviles ya no se volteen, ¿no? ¿Qué es eso? Ese es otro reloj. ¿Ya? Bien. En el gobierno de Balta, ya para terminar el gobierno de Balta, surge el primer partido político de la historia del Perú. Y ese partido se llamó el Partido Civil, el Partido Civilista. 1871. ¿Quién fundó el primer partido de la historia del Perú? Manuel Pardo y Lavalle. Profesor, yo pensaba que el primer partido era el APRA. Pues pensaste muy mal. El primer partido de la historia del Perú fue el Partido Civilista. ¿Quién fue el que lo fundó y su líder? Manuel Pardo y Lavalle. Profesor, pero los que integraban el Partido Civil, ¿quiénes eran? Eran intelectuales. Oh. Estudiantes de San Marcos. Oh. Catedráticos universitarios. Ya. Gente de negocios, comerciantes también. Bueno, aplausos para los que hacen sus emprendimientos. Y también estaban los ex corruptos del GUAN, los ex consignatarios. Profesor, me está diciendo que el primer partido político de la historia del Perú estaba integrado por los corruptos del GUAN. Sí. Y también por los profesores de San Marcos, por los intelectuales, por la gente de clase media, por los burgueses, por los comerciantes, por la burguesía, en una palabra. Era un partido de gente de clase media alta, o sea, ubícate, o algo así. Profesor, ¿por qué surge el partido político? ¿A quiénes había perjudicado el contrato Dreyfus prohibiéndoles para siempre que vendan guano? A los consignatarios, profesor. Estos consignatarios, ¿qué decidieron hacer después de la noticia que ya nunca más venderían guano? ¿Se fueron a llorar a su casa? ¿A los pies de su mami? No. Con sus ahorros fundaron el primer partido político. Ya no vamos a tener poder económico, pues ahora nos vamos a vengar, tendremos el poder político. Esa fue la venganza de los corruptos del guano. Así son, así son. ¿Les prohíben robar?
pues se dedican a otro tipo de corrupción o de negocios, ¿no? Es como el día que a mí me voten por ser profesor, me voy a dedicar a vender libros, nada más. Me dedico a otros negocios. O si no, hago mi canal, me dedico a otros negocios. O si no, fundo mi partido político, ya tanta vaina. Y postulo para el 2026. Ya está, chévere. Chévere, puede ser. Puede ser. El Partido Civil antiguamente se había llamado Sociedad de Independencia Electoral, pero es más conocido como el Partido Civilista. No, Stephanie, no voten por mí. Se van a arrepentir, ¿eh? Si votas por mí te vas a arrepentir porque yo voy a poner leyes muy severas. Sí, voy a hacer leyes muy severas. Pena de muerte para el que no ingrese. Porque no te va a convenir. No te va a convenir. Entonces, lo más importante es conocer a continuación cuáles eran las propuestas del Partido Civil. Ajá, las propuestas del Partido Civil. Estas son las propuestas. Pardo decía, queridos compatriotas, si votan por mí, prometo lo siguiente, hacer por fin una república práctica. Vamos a llevar a cabo los ideales que la independencia prometió y no hemos visto resultados. Eso nos pasa por haber confiado en militares. Pero yo no soy militar. Yo soy un intelectual. Yo tengo estudios. Yo hablo. Yo no grito. Yo propongo. Yo no pateo. Yo voy a elecciones. Yo no hago golpes de Estado. Sin duda, Pardo sí que tenía intelectualidad. El hombre era economista. Era filósofo. Era literato. Tenía posgrados en Europa. Era un hombre muy carismático. Ser amigo de Pardo era lo mejor que te podía pasar. El escucharlo nomás ya era mágico. Su voz llegaba al oído y al corazón. Eso sí, nunca le podías dejar de dar la razón, porque con sus argumentos te destruía en una y a la vez te conmovía. Era digno de admirar. Quien tuviera su amistad se sentía más que honrado. Profesor, ¿cómo puede hablar tan bonito de Pardo si es un corrupto consignatario del guano? No todos son iguales, ¿no? Y sus propuestas eran las siguientes. Soy liberal. ¡Oh! Liberal. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? ¿Tú ya sabes lo que significa, pues, o no? Si es un candidato a la elección, a la presidencia y es liberal, él propone, no vamos a comprar armas. Ese dinero será para la educación. No vamos a comprar más barcos de guerra. Ese dinero que sirva para la salud, para la descentralización, para los caminos y carreteras. Necesitamos modernizar el Perú. Un desarrollo educativo liberal, donde ya no tengamos una educación religiosa. Todo liberal deslinda del catolicismo cuando te quita libertad de razonamiento. Sí, primaria gratis también propone, pero sobre todo una educación laica, donde no hayan colegios religiosos como antaño hubo, para que tú puedas pensar, razonar y no repetir al pie de la letra lo que dice la Biblia o el cura o el profesor de religión, para ser prácticos. Vamos a descentralizar el Perú en gobiernos regionales, igualito que hoy día. Nunca antes había propuesto algo tan chévere. Vamos a subirle los impuestos a los ricos y bajárselos a los pobres. Y no vamos a estar despilfarrando los ahorros del Estado en estupideces de armas. El ejército de 30,000 soldados solo tiene que quedar reducido a 3,000 soldados.
¿Qué hacemos gastando el dinero alimentando esos parásitos de uniforme? ¿Cuánta plata se gasta el Estado manteniendo acá? Los soldados tienen que comer 5 comidas al día. El Perú ya le ganó la guerra a España. Todos nos respetan. Ningún país nos va a hacer la guerra nunca más. Ahora nos toca educarnos y progresar con modernidad y capitalismo liberal. Carlos nos... Sí, Carla, es obvio que lo que tú dices es cierto, pero una cosa es lo que prometen y otra cosa es los resultados. ¿No te das cuenta, Carla? Claro que te das cuenta. Estoy hablando de las promesas de Pardo, ¿no? Sí, seguro que sí, Windsor, liberal, pues Windsor eres también. Incluso él decía que como la seguridad no debe de estar a manos de la Policía Nacional, primero porque la policía no existía. ¿Quién resguardaba la seguridad en las calles normalmente? El ejército. Pero como Pardo está proponiendo que no va a haber ejército, la solución será que nosotros, los vecinos, seamos nuestra propia seguridad. Claro, no habían para poner cámaras, ¿no? Pero sí podemos organizarnos en comités vecinales de cuadra en cuadra para que en caso a uno de nuestros vecinos se descubra que es un chori, ya, pues nosotros mismos lo estudiemos, lo investiguemos, lo capturemos, y como les decía, la época de Ollantumala estuvo de moda, chapa tu choro y déjalo paralítico. ¿Se acuerdan de esa época? Había que amarrarlo al poste y meterle de frente queroseno. No, se puso de moda un tiempo, ¿no? Más o menos así, pero Pardo le llamó a eso la Guardia Nacional. La Guardia Nacional. Nosotros mismos seremos la seguridad de nuestras propias calles. Y con eso el Estado ya no va a estar gastando el dinero en pagarle a las Fuerzas Armadas para que nos cuiden. Hay que separar la iglesia del Estado. Eso es otro pensamiento muy, muy liberal. ¿Quién de ustedes ha estudiado en colegios católicos? Donde el que te hacía formar era la monja. Y la monja también iba adelante con el gallardete en las fiestas patrias. Y te hacía rezar 3 veces en toda la mañana. Ah, Valeria. ¿Y te gustó tu colegio, supongo? Porque eres bastante católica. Seguro eres conservador en algunas cosas también. ¿O no te gustó? ¿O te arrepientes del colegio religioso que tuviste, Valeria? Valeria está dándonos un testamento ahí. Nos está explicando si estaba muy feliz o se arrepiente. Pero la mayoría de los colegios son laicos en la actualidad por la influencia liberal. Muy bien. Y esas son las propuestas de Pardo. ¿Cuánta nota le ponen a las propuestas de Manuel Pardo y Lavalle? De 0 al 20. A ver si te gusta. ¿O te gusta más bien patada, nalgada y jamón, caudillos, golpes militares? Ah, mira. Fernanda cayó toditita ante la propuesta de Pardo. Aquí Carla como que es más... No, Carlos y Carla están un poco... No creen en nadie, ¿no? Ya. Esa propuesta está interesante. Dicho y hecho, Pardo es el primero que conmovió a la multitud. Mejor dicho, es el primer político de la historia que llenaba plazas, que tenía un plan de gobierno escrito. Los militares nunca escribían nada, simplemente lo hacían porque se les ocurría de un día para otro. Este es diferente, claro, son intelectuales, no son militares. Militar en palacio, desastre total. Estos están preparados, como dice la generación bicentenario, solo los preparados tienen que gobernar, los analfabetas no deben de votar, ¿no? Es un pensamiento autoritario. Entonces, ¿ganó las elecciones o perdió? Obvio que ganó. Ganó, pues. Esto trajo una consecuencia. ¿Cuál? Apenas el país se enteró de su victoria, ¿quiénes se rebelaron para que no juramente? Se rebelaron los militares, exactamente los hermanos Gutiérrez, dice Windsor, siempre alucinando feo con mi clase. Los hermanos Gutiérrez son los que se rebelaron como consecuencia de la victoria de Manuel Pardo y Lavalle. Eran 4. Tomás Gutiérrez, Marcelino Gutiérrez, Marceliano Gutiérrez y Silvestre Gutiérrez. Profesor, no entendí. ¿Por qué se rebelaron?
Se rebelaron porque no están de acuerdo que un civil sea presidente. ¿Y por qué no están de acuerdo, profesor? Disculpe, no entiendo. Lo que pasa es que los militares estaban acostumbrados a que la tradición es que siempre nos gobiernen militares y no civiles. Además, ¿qué es lo que no les gustaba a los hermanos Gutiérrez de Pardo? Uno, que Pardo había prometido que si ganaba, disminuiría los soldados de 30,000 soldados a 3,000. Y no compraría ni barcos ni armas, porque ese dinero tiene que ser usado para otras cosas. ¿Qué es lo que tampoco le gustó a los hermanos Gutiérrez de Pardo? Que él había sido un corrupto del Guano, miembro de los ex consignatarios. Por eso es que los hermanos Gutiérrez fueron a buscarlo ¿a quién? Para pedirle apoyo al presidente de la República. A ver si me ayudas. ¿Quién era el presidente de la República? El pobre que me digas Pardo, porque Pardo solamente había ganado las elecciones, pero todavía no juramentaba. Por lo tanto, le faltaban pocas semanas para que se vaya todavía José Balta, el del contrato Dreyfus, claro, el último militar. Entonces, los hermanos Gutiérrez fueron, tocaron la puerta. ¡Presidente Balta! ¡Somos los hermanos Gutiérrez! Y Balta, ¿qué desean? Presidente Balta, ya se enteró de último minuto. El presidente Pardo ha ganado la presidencia. Es un corrupto urbano. Tenemos que hacerle golpe de Estado para que no juramente. Apoyen al presidente Balta. Nos va a apoyar porque somos militares todos, ¿sí o no? No. ¿Qué? ¿Cómo que no? Usted es militar con nosotros. Sí, ya sé, pero el pueblo ha sentenciado que gane Pardo. Y yo no soy nadie para ir en contra de la voluntad del pueblo. Pero presidente, es un corrupto urbano. Dice que va a desarmar el ejército. Dice que no quiere alimentarnos. Así no es, pe. O sea, ¿no nos va a ayudar? No. Ustedes regrésense a su cuartel y déjenme tranquilo. ¿Oye qué? Presidente Balta ha cambiado. Se ha vuelto medio liberal, presidente Balta. A ver, dese una vueltecita para ver si es liberal. ¿Oye qué? ¿Qué vueltecita? ¡Agárrenlo! Y lo esposaron al presidente Balta. Los hermanos Gutiérrez lo secuestraron al presidente Balta. Y uno de los hermanos Gutiérrez, Tomás, se proclama presidente del Perú. ¡Hala! Otra vez la jarana de los militares. Tomás Gutiérrez, presidente del Perú. El pueblo salió a las calles a gritar: ¡mueran los Gutiérrez! ¡Viva Manuel Pardo! ¡Vivan los civiles! ¡Fuera militar! Y la gente estaba harta ya de los caudillos. Entonces, en la Plaza San Martín, tú me vas a decir, profe, está troleándome. En la Plaza San Martín no existe, profesor. En esa época era la estación San Juan de Dios, no existía la Plaza San Martín, pero en el mismo lugar que hoy la Plaza San Martín, toda la población hizo su huelga. Y justo en la Plaza San Martín, en ese momento Estación San Juan, era el último paradero del ferrocarril. Y justo uno de los hermanos Gutiérrez, Silvestre, estaba ahí, baja, y toda la multitud lo reconoció. ¡Ahí está Silvestre! ¡Mueran los Gutiérrez! ¡Vivan los civiles! Silvestre, valiente Silvestre, sacó su pistola y como eran 300, hirió a uno. ¿Qué va a pasar? ¡Qué guapo!, ¿no? Lo que no sabía Silvestre era que los 300 también tenían armas. Entonces ya te imaginarás cómo quedó el cuerpo de Silvestre. Coladera. Incluso le robaron sus monedas. Y tiraron el cuerpo y ahí lo dejaron tirado en plena avenida. Al final vino un cura que se compadeció y así todo desnudo, pues, el cuerpo, cadáver, se lo llevó a su iglesia y no sé lo que habrá hecho con el cadáver. Quedaban 3 hermanos. Entonces a Tomás le dan a dar la noticia, pues, los otros, ¿no? Oye, Tomás, han matado a Silvestre. Y Tomás dice: la culpa de esto lo tiene el presidente Balta por no habernos apoyado. ¿Dónde está el presidente Balta, hermanos? Lo hemos llevado al cuartel San Francisco. ¿Conocen la avenida Bancay a la altura del Congreso? Antes de subir por el puente por el río Rímac, al frente del Congreso hay una comisaría, pared verde, como que ya está subiendo por el puente. Ese era el cuartel San Francisco. Ahí lo mataron a Balta. Lo mataron en la noche, mientras dormía en su cama, le dispararon por la espalda a los hermanos Gutiérrez y él nunca se enteró de su propia muerte, porque lo mataron dormido. Las balas le atravesaron la espalda, la barriga y se incrustaron en la pared. Así murió
el presidente José Balta. Primer presidente asesinado de la historia. Entonces, cuando la gente se enteró de que lo habían matado, la gente estaba más enfurecida. Capturaron a Marcelino, la siguiente víctima. Lo capturaron en la actual avenida Colonial. La gente que venía del Callao y la gente que venía de Lima. Y Marcelino quedó pues entre dos fuegos. Y lo sacaron la entremadre y su cadáver quedó arrastrado. Y se lo llevaron al centro de Lima. Luego Tomás se disfrazó de paisano para que no se dieran cuenta que él era, y se fue por Girón de la Unión. Entonces todos, mueran los Gutiérrez, y Tomás fue con su paisano, sí, mueren los Gutiérrez, ¿no? Para fingir, pues, ¿no? Pero en una de esas se le cae el sombrero. ¡Ahí está Tomás Gutiérrez! Y lo agarraron, se lo llevaron a una farmacia. Esa farmacia todavía existe, se llama Incafarma, en esa época tenía otro nombre. Camina por Girón de la Unión, cruce con Emancipación, hay una farmacia, esa es la farmacia más antigua. Lo desnudaron y le quitaron la banda. Y le dijeron, ¿qué es lo que quieres, Tomás? Y Tomás dijo, quiero mi banda. Dame mi banda. Ah, ¿quieres banda? Toma banda. Y a punta de garrote lo mataron en su tina desnudo de la tina de la farmacia. El único que sobrevivió fue Marceliano, que era el más tranquilo. Los tres hermanos fueron reunidos y los terminaron colgando en las Torres Gemelas de la Catedral de Lima, en las Torres Gemelas de la Catedral de Lima de la Plaza de Armas. Y así, este es el cuerpo de Tomás y este es el de Marcelino. Si este es Tomás, le falta la banda nomás. Es el único presidente del Perú que terminó así, colgado. El único caso de un presidente que ha gobernado horas y terminó así colgado, ¿no? Dicen que Dina tiene que ser la segunda, no me consta. ¿Por qué en la foto está volteado si no se sabe de la muerte o quién es? ¿Cómo volteado? ¿Cuál es de acá? Son grabados simplemente. Los detalles los sabemos por los periódicos del diario El Comercio. Los grabados simplemente son los que intentan expresar. Pero, esta foto de que, no, este es un grabado que no fue así. Esta es una forma de decir que así lo mataron. En realidad, Basadre, y yo me he leído Basadre, él dice que él murió dormido, sino que este grabado lo dramatiza diciendo que el último minuto se dio la vuelta y le dispararon por adelante. No es así. Créanme, chicos, lo que yo les estoy diciendo, no crean tanto los grabados. Los grabados el autor puede interpretarlo a su manera. Y al final quemaron los cuerpos y les metieron cuchillo antes de quemarlos en la pileta de la Plaza de Armas. Y así terminó la historia de los hermanos Gutiérrez. Por cierto, la Marina de Guerra no apoyó a los hermanos Gutiérrez. El mismo Miguel Grau se había ido con su barco hasta alta mar y lo había llevado a Pardo para esconderlo. La Marina protegió a Manuel Pardo y Lavalle. Muy bien, esto fue el día que lincharon a los hermanos Gutiérrez. Así se portaba Lima cuando está molesta. Si no, pregúntenle a Merino nomás su experiencia. A Manuel Merino, ¿no? Manuel Merino, ¿te acuerdas de lo que Lima te hizo? Ya, pues, cuando Lima se molesta, no te metas con Lima. A continuación, el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Profesor, al final fue presidente Pardo. Claro, si lincharon a los Gutiérrez y Pardo puede gobernar con todas las de la ley. Ahí está. Veamos, gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Sí que Pardo la va a tener bien yuca en su gobierno porque los problemas del Perú son muy complejos. Todo lo que está dejando el guano, la crisis, el contrato Dreyfus, la estafa de Henry Mays, Pardo va a tener que solucionar estos problemas. Pero como él es un civil, es un liberal, es muy práctico, tiene conocimientos, él es economista. Él apenas llegó al Congreso para dar su primer mensaje a la nación. Lo primero que dijo fue la pena que sentía por la muerte de los hermanos Gutiérrez. Él decía haber hecho un acto trágico, pero fue un acto de bien, ¿no? O sea, un acto trágico, pero al mismo tiempo era un acto de bien, así más o menos fue lo que dijo. Ya como presidente, hizo realidad sus promesas, sí que las hizo realidad. Su gobierno será llamado la República Práctica,
una república moderna, práctica en el sentido que va a ser moderna, con progreso capitalista, y no con golpe, con inestabilidad, no. Por eso decidió, uno, no estar gastando la plata en tontería y media, hacer un reajuste económico, no estar haciendo muchas obras públicas ni comprando armamento no necesario, lo cual fue terrible. ¿Por qué? Mientras que el Perú se desarmaba, adivina qué país empezaba a armarse justo en este gobierno. Chile. Qué raro, ¿no? Empezó a comprar los buques más poderosos de Inglaterra, el Cochrane y el Blanco Encalada. Perú se desarmaba, Chile se armaba. Pero Pardo lo hizo no a propósito, sino que necesitaba ese dinero para la modernidad. Por eso es que estableció la descentralización fiscal. Es decir, que cada departamento cobre sus propios impuestos y no esté dependiendo de Lima. Entonces, que cada departamento vea por sus rentas. También creó la Guardia Nacional, que ya te comenté, para que nosotros mismos seamos nuestra propia seguridad. Y permitió una libre inversión extranjera. Él dijo, pueden venir los extranjeros a explotar nuestras riquezas. Y así dejó que vengan los extranjeros para explotar nuestro salitre. ¿Qué es el salitre? Es una mina de sal cruda que se usa para poder fabricar la pólvora. Y como él era liberal en lo económico también, permitió que venga la libre inversión extranjera y claro, nos van a tener que dejar sus impuestos. Así, habían inversiones chilenas en el salitre, igual que inversiones inglesas, incluso francesas, hasta inversiones alemanas y obviamente inversiones peruanas. Eso con permiso del gobierno, o sea, de Pardo, a cambio de impuestos. Sin embargo, de un día para otro algo pasó. Decidió cambiar su posición liberal y se volvió proteccionista. Y esto es algo bien interesante y a la vez bien fregado de entender, porque ¿cómo puedes ser liberal y de un día para otro te volteaste todito y te volviste ahora proteccionista? Y ya no quieres que vengan más los extranjeros a invertir en el salitre a cambio de impuestos, sino que por el contrario, decides estatizar el salitre, nacionalizarlo y botar a patadas a los chilenos y a los ingleses y a todo extranjero que tenía el salitre explotándolo. ¿Cómo explicas eso? Lo que pasa es que Pardo se ha dado cuenta de que permitir que los extranjeros inviertan en un recurso tan valioso como el salitre, ya que guano no hay, pero sí hay salitre, podría beneficiarnos más a nosotros si es que el Perú era el que monopolizaba la venta mundial del salitre. Pero esto no podía ser porque Pardo, repito, dejaba que extranjeros vengan y se lleven la suya también. Por eso decidió expropiar el salitre, nacionalizarlo al final, que fue una medida más radical que estatizar, porque con la estatización los extranjeros pueden seguirse quedando, pero la explotación del salitre se lo tienen que dar al Estado, para que el Estado lo venda a los extranjeros. Y el Perú le paga a los extranjeros un poco de ese dinero, pero no todo, un poco nomás. Pero nacionalizar es lo más extremo, que es pensándolo bien chilenos, pensándolo bien ingleses, pensándolo bien, dense una vuelta, pónganse ángulo recto, agáchense porque de un patadón los voy a botar del país. Eso es la parte más extrema, los expulsó a todos. Pregunta, ¿qué países nos empezaron a odiar por eso? Sobre todo uno. Ya está claro qué país, pues, ¿no? Chile. Bolivia también hará lo mismo. Chile empezó a odiar a Bolivia y a Perú. Tú dirás, profesor, pero Pardo no pensó en las consecuencias que traería su decisión. Pardo decía, quien no arriesga no gana. Lo peor que podría ocurrir, decía Pardo, es que nos hagan la guerra.
Pero si no nos hacen la guerra, el Perú va a tener muchos millones y volveremos a vivir como en los tiempos del guano. Y eso es una muy buena noticia. Pero lo peor es que Chile se moleste y nos haga la guerra. No creo, sería el colmo. Entonces, el gobierno lo apostó todo. Sí, claro, porque Inglaterra también quería el salitre del Perú para poder hacer la pólvora que necesita para seguir financiando su carrera armamentista, para demostrar que sigue siendo la primera potencia, ¿cierto? Pero es que Inglaterra nos vio como un niño egoísta que no quiere compartir sus juguetes con los extranjeros. Inglaterra es la reina de la economía abierta. Entonces, Perú, al estatizar el salitre, se portó así como, no, salitre, mío, 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 no, no te vendo, mío, mío, mío. Eso no le gustó a Inglaterra y eso explica el por qué Inglaterra ayudó a los chilenos para financiarle la guerra contra Perú. Al final, la guerra se nos va a venir ahorita. Prepárate que se nos viene la guerra con Chile. ¿Quién apoyará a Chile? La primera potencia mundial, Inglaterra, con los fusiles con Blaine. Los alemanes también apoyaron a los chilenos con las cañones Krupp. ¿Quién apoyó a Perú? Bolivia. Esa era nuestra garantía. Es justamente en el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle que se firmó el famoso Tratado de Alianza Defensiva con los bolivianos. El tratado era de alianza defensiva, no era un tratado para invadir, porque si hubiese sido para invadir, se habría llamado tratado ofensivo, pero era un tratado defensivo, que solo vamos a ir a guerra para defendernos si es que nos ataquen primero. Si Chile agrede a Bolivia, Perú tiene que ayudarla. Si Chile agrede a Perú, Bolivia nos tendría que ayudar. El tratado fue firmado con el carácter de secreto, cuando en realidad nunca tuvo ningún secreto, porque hasta la Argentina le invitamos a que integre el tratado. Argentina estuvo a punto de aceptar, pero al final se arrepintió. Si Argentina habría aceptado, Chile nunca hubiese ganado ninguna guerra del Pacífico, porque con Argentina hubiésemos neutralizado los barcos chilenos. ¿Por qué Argentina finalmente se echó para atrás? Por temor a que Chile se busque como aliado a Brasil. Y es que Chile acá, Brasil acá, Argentina en el medio, sándwich. Brasil odiaba a la Argentina por territorios que quería quitarle a la Argentina. Al final, esos territorios no fueron ni de para Argentina, ni tampoco para Brasil. Esos territorios se convirtieron en Uruguay y Paraguay. Por otro lado, Chile y Argentina tenían disputas territoriales, sobre todo por la Patagonia. Y es que, según los chilenos, para los chilenos, a ver, si esto es América del Sur y esto es también América del Sur, esto es Chile, ¿no? Y Argentina está por acá, ¿no? Según los chilenos, Chile va así, así, así. Una tripita, profesor. No, según los chilenos, va así. Qué ratas los chilenos quieren quitarle a los argentinos esta zona llamada la Patagonia. Ahora entiendes por qué a Argentina no le convenía estar con Perú y Bolivia, porque Chile le tenía bronca a Argentina y Brasil le tenía bronca a Argentina, y ese temor evitó que Argentina prefiera no involucrarse. Y así fue como se firma el famoso Tratado Secreto de Alianza Defensiva. También se decretó la instrucción primaria gratuita en su primer y segundo grado. Por la educación, Pardo es aplaudido. Yo me quito el sombrero, que no uso, por Pardo, porque se dedicó a decretar un desarrollo educativo. Es que, mira, Pardo es el que razonaba de la siguiente manera. Él decía, no cualquiera ser presidente, no cualquiera puede ser presidente. Uno tiene que estar preparado para ser presidente, no solamente con estudios, tiene que saber ser presidente. Y para ser presidente tiene que estudiar una carrera de presidente. ¿Cuál es la carrera más cercana para poder ser un buen presidente del Perú? La carrera más cercana, Derecho y Ciencias Políticas.
Por eso Pardo creó en San Marcos la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Pardo, sin embargo, dijo, ya, pero ¿de qué vale que tenemos un buen presidente? El Perú necesita tener buena agricultura porque es la base de nuestro desarrollo económico. Entonces decidió crear una escuela para desarrollar a los agrónomos. Y así creó la Escuela de Agrónomos, hoy Universidad Agraria de La Molina. Pero ¿de qué vale que tengamos buenos agrónomos? ¿De qué vale que tengamos buenos presidentes? El Perú necesita infraestructura. Entonces creó la Escuela de Ingenieros, fundada por el polaco Eduardo Habich, que 80 años después adquiere el título de Universidad Nacional de Ingeniería, hoy la UNI. Pero ¿de qué vale que tengamos buenos ingenieros, buenos agrónomos, buenos presidentes? El Perú necesita un desarrollo económico y sin economistas no se va a conseguir. Por eso también en San Marcos creó la carrera de Ciencias Económicas y Administrativas. Pero ¿de qué vale que tengamos buenos ingenieros, buenos agrónomos, buenos economistas, un buen presidente? Necesitamos tener una universidad que capacite superiormente a esta gente. Por eso San Marcos decidió que tendría otro nombre, Mayor. Pardo le puso a San Marcos el nombre de universidad Mayor, porque todas las demás universidades son menores, inferiores. Ninguna se compara a San Marcos. Pardo le puso ese nombre. Y así fue como en lo educativo sí es aplaudible. Y también hizo la Plaza 2 de Mayo, ¿no? Donde la vez pasada un perrito quería cruzar la pista y no podía, porque como no hay forma de que se pueda pararlo el tráfico, porque el perrito quería cruzar y no podía, y no podía. Y yo había pasado por ahí y después de 2 horas estoy regresando y el perrito seguía. Paré a un policía de tránsito. Le dije, señor, ¿puede parar el tráfico? Voy a traer el perrito para que cruce la pista. Y el policía chévere me tocó, paró el tráfico, me dijo, anda. Lo llamé al perrito y se me fue corriendo. Y no lo pude hacer cruzar la pista. Y el policía chévere dijo, yo voy a traerlo. Y el perrito se cruzó más todavía. Pero se dio la vuelta el balo, no pudo cruzar. Le dije, ¿a qué hora ya no hay tráfico? Le dije. Digo, algo a las 2, 3 de la mañana ya no hay tráfico. Ah, ok. Pobrecito el perrito. Bien, es la Plaza 2 de Mayo. ¿Alguna vez has caminado por la Plaza 2 de Mayo? ¿No? ¿Nunca? ¿Sí? ¿Sí? Ya, tarea. Entren a la plaza en sí, a ver, intenten con el perrito cruzar la pista. El perrito no pudo, tú peor que vas a poder. Y como van a estar ahí todo el día, porque hasta las 3 de la mañana no vas a poder cruzar, te dejo de tarea que te pongas a mirar el monumento y vas a ver 4 poses. 4 hombres que están así con sus poses. ¿Por qué son 4? Perú, Ecuador, Bolivia y Chile. Representan a la cuádruple alianza del combate del 2 de mayo. Por eso Plaza 2 de Mayo. ¿No? Y este angelito, profesor, este angelito de la libertad. Se nota que es bien liberal el angelito. Está en la punta. Está. El angelito sí, así está. Está posando. Bien, y con eso termina el gobierno de Pardo. Se nos viene la guerra. El rumor de que en cualquier momento se nos venga la guerra nos obliga a que el nuevo presidente tiene que ser un militar. Otra vez, no que nos habíamos curado de los militares, sí, pero se nos viene una guerra y en caso de guerra lo mejor es que un militar se enfrente y ganemos la guerra a Chile. ¿Y qué mejor militar que el mismo que nos llevó a la victoria del combate del 2 de mayo? Y ese era Mariano Ignacio Prado. Chévere. Entonces, ¿cómo que está bailando? No, no está bailando ballet. Pero segundo gobierno de Prado, sí. Gobernaba Prado y ¿qué pasó? Mataron a Pardo. ¿A quién? A Manuel Pardo y Lavalle. Pero, profe, ¿el primer presidente civil? Sí. ¿El que ahorita no se estaba hablando de él? Sí. ¿El que hizo el chévere la educación? Sí. ¿El que firmó el tratado secreto con Bolivia? ¿El que nació en ese? ¿Quién lo mató? Lo mató cuando ya no era presidente. Lo mató cuando era congresista. Lo mató un militar. ¡Hala! Ya va saliendo todo ya. El militar sargento Melchor Montoya. Profesor, ¿y por qué lo mató?
porque Pardo, como era ya congresista en esta época, sacó un proyecto de ley diciendo, este año ningún militar asciende de grado. He dicho. O ese Pardo, cómo se la agarró con los militares, ¿no? Y afuera, el sargento Montoya creía que ese año iba a ascender a coronel y se entera que ya no iba a ascender. Pardo salió con su comitiva. El sargento Montoya era la seguridad del presidente Pardo. Le presentó armas para que pase el presidente. Pardo era presidente del Congreso en ese momento. Y el sargento Montoya, al ver que ya se había ido 3 metros, 4 metros, violó el protocolo, salió de la fila, cargó su arma y por la espalda traición le disparó al presidente del Congreso Pardo con el grito ¡Viva el pueblo! Y bla, bla, bla. Él muere en la puerta del Congreso de la República, actual Avenida Bancay. ¿Conocen la Avenida Bancay, la puerta del Congreso, donde están los bomberos? Al lado está la Plaza de la Inquisición. Todo eso era el Congreso de la República, porque la Inquisición ya no existía. Y él muere en la puerta del Museo de la Inquisición, al lado de los bomberos, donde penan. Penan por las torturas de la Inquisición, porque los bomberos están pegados al Museo de la Inquisición, donde torturaron en la época colonial espantosamente. Profesor, ¿y el local del Congreso qué era antes? Adivina qué era antes el local del Congreso, durante toda la colonia. Era, para tu libro, la Universidad San Marcos. Por eso, cuando yo ingresé al Congreso de visita, me metí a investigar lugares y pasillos que estaban prohibidos. Aprovechando que me había puesto mi carnet de visitante, me metí por todos lados y encontré en el techo una pareja de sanmarquinos que se habían jurado amor eterno. Y como es muy alto eso, quedó ahí para la historia. Qué bonito, ¿no? Son las fuentes históricas que quedan de los amoríos sanmarquinos. Sí, 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 sí. Así es que no intentes ir al Congreso, no te van a dejar pasar. Antes, en la época de los 60, ya yo ni había nacido, los escolares tenían permiso para entrar al Congreso para escuchar los debates. Y podían estar en los balcones. ¿Has visto que el Congreso tiene unos balcones y se escucha el hemiciclo? Y desde ahí los escolares podían aprender. Muchos se tiraban la pera en el colegio, no iban al colegio y se iban a escuchar las sesiones del Congreso porque eran más interesantes que una clase en el colegio. O sea, estoy hablando en serio, era alucinante la educación antigua, ¿no? Donde escolares que tenían vocación política. No, los escolares les gustaba la política. Eran tiempos de la izquierda, de la revolución cubana, la gente quería cambiar el mundo, pues, ¿no? A quien no le gustara la política era un idiota, pues. Ahora ya la gente que le gusta la plata nomás, le quiere ingresar, no le importa el análisis político. Eran otros tiempos. Bueno, Pardo muere, Pardo es asesinado por el sargento Melchor Montoya en el segundo gobierno de Prado, y justo Chile nos declara la guerra. ¡Ups! Y a continuación nos metemos a la Guerra del Pacífico, también llamada la Guerra con Chile, ¿no? Es cierto, Winsor, lo que dices. Mira, ¿qué congresistas tenemos también? Pati Chirinos más me da risa que admiración. La otra, la voleibolista también. Además hemos tenido congresistas que dan pena. Por Dios y por la plata, sí. Bien, muchachos, ¿quién iba a pensar? Llegamos a la guerra con Chile. No vamos a terminar la guerra ahorita, solamente vamos a llegar hasta cuando nos las declaran. Parte 1 nada más. La próxima semana ya metemos bomba con todo y nos reventarán la próxima con todo también. Bien, vamos a entender por qué estalló la guerra. Miren el mapa. Como ven, Bolivia tenía salida al mar. Perú no tenía fronteras con Chile. Perú nunca tuvo fronteras con Chile, tuvo fronteras con Bolivia. Perú con Bolivia limitaban en el paralelo, a ver, vamos a mejorar desde abajo. Chile con Bolivia limitaban en el paralelo 25, este era el paralelo 24, este era el paralelo 23, ya, entonces la frontera entre Perú con Bolivia sería por acá, disculpen mi línea chueca, el paralelo 22, ya. ¿Ven las cosas blancas que están aquí? Estas son las minas del salitre. Bolivia lo tiene, Perú lo tiene, Chile no tiene nada. Los chilenos un día se metieron a Bolivia, invadieron Bolivia. ¿Invadieron Bolivia? Sí, no veo la punta, voy a hacerlo más grande. Uy, perdón, otro color. Ahora sí. Chile invade Bolivia hasta el paralelo 23.
Qué lacrosos, ¿por qué hicieron eso? Eso es invasión, profesor. Es que los chilenos le dijeron a los bolivianos, oye, Bolivia, por un error, ustedes se han equivocado. La frontera Chile-Bolivia nunca ha sido el paralelo 25, ha sido el paralelo 23. Qué vivos, ¿no? ¿Por qué los chilenos dicen que la frontera con Bolivia es el 23 cuando en realidad era el 25? Porque han descubierto salitre. El presidente de Bolivia de la época, no queriendo problemas con los chilenos, ¿qué decidió? Decidió que para que no haya bronca en el futuro, que la frontera no sea en el 25, pero tampoco en el 23, sino que quede la frontera en el paralelo 24. ¿Ok? Chile acepta. Entonces, mira lo que ha hecho la MONCE de Bolivia. Le acaba de entregar a Chile este pedazo de territorio, porque, repito, la frontera ya no va a ser acá, va a ser acá. Y le está dando todo este territorio. En fin, problemas de los bolivianos. Los chilenos, al enterarse que los bolivianos son blandos de carácter, aprovecharon y le dijeron a los bolivianos, oye Bolivia, muchas gracias porque nos has dado la frontera para el 24, pero dame el permiso, por favor, para explotar tu salitre hasta el paralelo 23. Pero Chile, no me estás entendiendo, Bolivia. Queda ya que la frontera definitiva en el 24, pero yo te estoy diciendo pedir un favor. Dame permiso hasta el paralelo 23 para explotar tu salitre. ¿Qué dijo Bolivia? Ya, está bien, Chile, está bien, pero con una condición, que me vas a pagar un impuesto al salitre que explotes en mi territorio hasta el paralelo 23. ¿Qué dijo Chile? No hay ningún problema, pues yo te voy a pagar el impuesto que tú me pidas, no hay ningún problema con eso, pero con una condición, que ese impuesto que tú me cobres no me lo vayas a aumentar al menos en 25 años. Que en 25 años no te voy a subir impuestos, Chile. Así es Bolivia, ¿estás de acuerdo, no? ¿Qué dijo Bolivia? Acepto, Chile, acepto, papito lindo. Te prometo que no te voy a aumentar impuestos en 25 años. Hasta ahí no hay olor a guerra, ni un rumor de que se va a acabar la situación, era un tema entre empresarios salitreros. Pero la cosa se puso fuerte cuando 10 años después un nuevo presidente llega al poder en Bolivia. Se trataba del presidente boliviano Hilarión Daza, que decidió aumentar impuestos. No habían pasado 25 años todavía. 10 años nomás habían pasado. Y el presidente Daza aumenta el impuesto que le cobraba a Chile. ¿En cuánto se lo aumenta? En 10 centavos. 10 centavos es como decir 10 céntimos. Chile se niega a pagar. No tiene, profe, 10 centavos más Chile para pagar un impuesto. Es un aumento ínfimo. Es que Chile no es que no tenga, es que no le da la gana de pagar 10 centavos más. ¿Por qué? Porque Bolivia, ¿qué le había prometido 10 años antes? Que no le aumentaría impuestos en ¿cuántos años? Habla, ¿en cuántos años? En 25 años. Y se había firmado un tratado entre el gobierno boliviano y entre el gobierno chileno, y los tratados no se violan así porque sí. Y viene ese presidente y viola el tratado, diciendo que ahora sí te voy a aumentar 10 centavos. Entonces Chile se niega a pagar. Y como se niega a pagar, el presidente Daza, el presidente de Bolivia, que era un hombre pues fornido, un cholón prieto, alto, agarradazo, ¿no? Decidió nacionalizar el salitre boliviano. Lo siento, chilenos, fuera de acá. Y expulsan a los chilenos de Bolivia. ¿Qué país había hecho lo mismo con Pardo y Lavalle? Nacionalizando también su salitre de Tarapacá. Perú. Ahora Chile tenía motivos para odiar a Bolivia y odiar a Perú. Todo estaba listo para que Chile solo busque un pretexto para hacernos la guerra. Entonces, Chile decide sacar sus barcos de guerra para dirigirlos ¿a dónde? Uy, profe, qué miedo. ¿A dónde van a ir? ¿A Bolivia o a Perú? ¿A dónde crees que van a ir? Los chilenos primero se dirigieron a Bolivia. Bloquearon todos los puertos bolivianos y todo el ejército chileno desembarcó en el litoral y en las costas bolivianas. En ese momento Bolivia perdía su mar. ¿Por qué, profesor, dice eso?
porque todo el ejército chileno ha ocupado el litoral boliviano y los barcos chilenos han bloqueado los puertos bolivianos. En ese momento Bolivia quedó encerrada. Bolivia le pidió ayuda a Perú. ¿Por qué Perú tiene que ayudar a Bolivia? Dímelo. Porque habíamos firmado ¿qué con Bolivia? El famosísimo tratado secreto de alianza defensiva, que de secreto no tenía nada. Una pregunta, ¿Perú estaba en condiciones de ir a una guerra en ese momento? ¡Ninguna! Estábamos crisis económica que nos había dejado el tema del guano, del contrato Dreyfus. Por eso es que el presidente Prado decidió, para enfriar el tema, enviar un canciller a Chile para negociar en nombre del Perú para que Chile no llegue a mayores. El canciller enviado por el Perú a Chile se llamaba José Antonio de la Valle. José Antonio de la Valle llega a Chile y los chilenos lo recibieron con una pifiadera. Hasta el populacho chileno lo recibió a pedradas al canciller peruano, que la gendarmería de los carabineros de Chile, mejor dicho, con sus escudos tuvieron que proteger. Sin embargo, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio, Lavalle, José Antonio de Lavalle, sí, llega al Congreso chileno, los chilenos le preguntaron, ¿quién es usted? ¿Quién es acá? ¿Usted es peruano? Ya sabemos que tienen un apoyo con los bolivianos. Confiese una vez, no es recibido acá, no es bienvenido, señor. Y el canciller peruano, señores de Chile, vengo en nombre del gobierno de Perú a ofrecer mis buenos oficios para evitar un derramamiento de sangre entre las hermanas repúblicas de Bolivia y de Chile. Les pido por favor me escuchen, quiero evitar que esto se agrave. ¿Está bien? ¿Qué propone? Propongo que le devuelvan su mar a Bolivia. Y yo, en nombre del Perú, voy a hablar con Bolivia para que anule el impuesto de 10 centavos que los ha perjudicado. ¿Qué preguntó Chile inmediatamente? Canciller peruano, ¿le puso una pregunta? Sí, diga. ¿Es verdad que Perú y Bolivia tienen un tratado secreto firmado contra Chile? Plop y replop. En una le hicieron esta pregunta. ¿Qué pudo responder José Antonio de la Valle? ¿Él sabía o no la existencia del tratado secreto? ¿Qué creen ustedes? ¿Sabía o no sabía? Pero claro que lo sabía, si es el ministro de Relaciones Exteriores. Pero lo que el canciller peruano no sabía es que Chile ya sabía. O sea, Perú no sabía que Chile ya se había enterado. Entonces el canciller dijo que no sabía nada. ¿Tratado? ¿Qué tratado? Yo no sé nada de ningún tratado. ¿Y esto cómo se han enterado del tratado? ¿Estás seguro que no sabe nada de ningún tratado, canciller? ¿Pero estás seguro, completamente seguro? No, yo no sé nada. Chao madre, ¿cómo saben el tratado estos malditos rotos? Entonces, los chilenos dijeron, ya, muy bien. Dice que no sabe nada. ¿Sabe qué, canciller? Puede quedarse a dormir en nuestro país para que mañana sigamos conversando. Entonces, buena la de Chile, porque parecía que Chile quería seguir escuchando la propuesta de los peruanos. Parecía que el Perú iba a solucionar esto de buenas maneras. Era probable que Chile acepte la propuesta de Perú de que todo esto se solucione de manera con el arbitraje. Pero todo salió mal. ¿Qué pasó? De un momento a otro, Bolivia le declara la guerra a Chile y trunca todas las negociaciones. Bolivia le declara la guerra a Chile cuando el Perú estaba negociando para que la cosa se termine de manera pacífica y viene Bolivia y mete su declaratoria de guerra. ¡Qué mal, Bolivia! ¿Por qué no pensaste las cosas? Antes de actuarse, piensa, Bolivia. Pregunta, si tú fueras boliviano, ¿cómo justificas esa declaratoria? Porque la cosa no es hablar feo de Bolivia. Si tú fueras boliviano, ¿cómo justificas que estuvo bien la declaratoria de guerra a Chile? Si yo fuera boliviano, diría lo siguiente. La declaratoria de guerra se la hicimos a los chilenos porque queríamos recuperar nuestro mar. Además, el Perú tenía que haberle declarado la guerra a Chile. Pero el Perú es un cobarde porque está mandando diplomáticos a negociar. Se supone que el tratado secreto nos obligaba a que Perú y Bolivia se junten y declaren la guerra a Chile. Pero como Perú no quiere declarar la guerra a Chile,
Yo se la declaro a Chile para obligarlo a Perú a que se la declare también a Chile, porque tiene que Perú cumplir su compromiso de estar juntos. Bolivia le declara la guerra a Chile para jalarnos a la guerra también a nosotros. Chile, al enterarse de dicha declaratoria de guerra, Chile le pide a Perú neutralidad en las negociaciones. ¿Qué significa neutralidad? Oye, Perú, no vayas a apoyar a ningún país en esta guerra. El gobierno de Chile ha decidido castigar a Bolivia como se lo merece. Por favor, Perú, ¿vas a mantenerte neutral en esta guerra, cierto? Perú, te estoy hablando. Perú, no vas a apoyar a ningún país, te vas a mantener al margen de la guerra, ¿cierto? A lo que Perú dijo, lo siento, Chile. Perú apoyará a Bolivia. A ver. Perú, ¿vas a apoyar a Bolivia? Sí, porque no es justo que le hayan hecho eso a nuestros hermanos los bolivianos. Momentito, gobierno peruano. ¿Ustedes van a apoyar a los bolivianos? ¿Significa que sí es cierto que existe un tratado secreto firmado entre Bolivia y Perú contra nosotros los chilenos? Y Perú, que no sé nada de ningún tratado. Ah, sigue negando la existencia del tratado. ¿Sabe qué, canciller peruano? Mire la copia que tenemos de su tratado. Ahora lea y díganos si no existe el tratado. No, ahí sí ya nos las fregaron bien feo. O sea, es como que tú la niegues hasta el final a tu enamorada, que es la firme, y niegas a la ex hasta el final, y la ex te visita. Amorcito, ¿nos vamos? Y tú se la negaste a la firme hasta el final. ¿Qué vas a hacer? El canciller peruano negó la existencia del tratado hasta el final y Chile le refriega la copia del tratado en su cara. Ahora, pues, peruano, niegue la existencia del tratado. Caballero nomás. El canciller peruano tuvo que reconocer la existencia del tratado y reconocer que había mentido al gobierno chileno. Chile, al escuchar eso, no soportó más. ¿Sabe qué, canciller peruano? Usted no es bienvenido en el gobierno de Chile. Nos ha mentido, esto es una grave afrenta a la seguridad de nuestro gobierno chileno. Tenga su pasaporte, tiene 24 horas para irse del Perú, para irse de Chile a su Perú, porque no es bienvenido. Y al canciller peruano como perro lo botaron de Chile. A la mañana siguiente, el 5 de abril de 1879, nos declaran la guerra. Chile le declara la guerra a Perú y a Bolivia. ¿Cómo que quién le dio la copia? Pues Carla, no existen fotocopiadoras. Lo que hace... ¿quién le enseñó el original para que los chilenos transcriban una copia? Ya. Pero Carlita, no te estoy diciendo que el tratado secreto nunca fue secreto. Lo conocían los argentinos, lo conocían todos los peruanos, lo conocían los bolivianos. Hasta le dimos una copia al Brasil y le dijimos, oye Brasil, ¿qué te parece nuestro tratado secreto? Es obvio que no era secreto. Si Chile lo conocía con anticipación, conocía todas las cláusulas, nunca fue secreto. Pero los chilenos usan ese pretexto de que era secreto para decir que la guerra, la culpa la tiene Perú y Bolivia porque secretamente se unieron contra Chile. Porque tú no haces nada malo si no lo haces en secreto. Pero nunca fue secreto, pues, muchachos. Sin embargo, como somos peruanos, a veces este tema genera cierta polémica. Porque si yo fuera chileno, diría que Perú y Bolivia tenían el objetivo de unirse para resucitar la Confederación Perú-Boliviana. Y que estaba muy bien que Chile le declare la guerra a Perú antes que estos confederados perú-bolivianos no las hagan a nosotros. Si yo fuera chileno, diría que Chile fue bueno. Perú y Bolivia son los malos. Pero como somos peruanos, la historia, qué bonito es interpretar la historia como nos dé la regalada gana de acuerdo a nuestra posición nacionalista, ¿no? Profesor, pero para el examen, ¿cuál es la verdad? Ahí está, la verdad es esta. Chile nos quiere quitar el salitre y punto. Por eso nos hacen la guerra. Ambición, en mayúscula, ambición de los chilenos por quitarnos el salitre de Tarapacá y de Bolivia también. Y porque el tratado secreto también había generado que nosotros pues la embarremos sin querer queriendo. Hay que también nosotros aceptar nuestra responsabilidad de la guerra. Tampoco voy a ser subjetivo diciendo que el Perú inocente, el Perú víctima de los chilenos. Perú también tuvo gran responsabilidad porque Pardo tenía que habérsela olido de lo que se nos venía con la firma de un tratado con Bolivia.
Pardo tenía que haber asumido las consecuencias de lo que se nos venía por haber nacionalizado el salitre. ¿No? Perdóname, Carla, esa defensa que yo hago del Perú es una defensa de peruano. La defensa que yo hago de Chile es porque me disfracé por un segundo de chileno. La defensa que hago de Bolivia es porque me disfracé por un minuto de boliviano. No es porque yo traicione a mi país. Discúlpame, Carla. Pero hay 3 versiones de la Guerra del Pacífico. Ahora, como tarea para Carla, por haber malinterpretado mis palabras, quiero que entres al documental Epopeya, la Guerra del Pacífico. Está en internet. Epopeya, no Popeye. Epopeya, la Guerra del Pacífico. Y vas a ver cómo se enseña la historia de la guerra con Chile en colegios chilenos, en colegios bolivianos y en colegios peruanos. En la tarde, con el permiso del profe de HU, hablamos de eso. Y les dicto sus claves, como siempre. Nos vemos después del almuerzo. Me despido. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias.